Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a cerrar sus cuentas con superávit, 449.000 euros en esta ocasión. En los 3 últimos años, el festival ha devuelto a las arcas públicas más de 1 millón de euros y todo por superávit de taquilla. El presidente Monago ha presentado esta mañana estas cuentas tras la reunión del Consejo Rector del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tal y como ha explicado, esos fondos extras del festival se han destinado a pagar deudas pendientes. Afrontar, por una parte, las cuotas del préstamo de 3 millones de euros que solicitamos en 2012 para hacer frente a esa quiebra. Ya hemos pagado 1.055.416 euros, pero aún queda pendiente por amortizar una cantidad de 2.431.132 euros. Y por otra parte, hoy se nos ha informado también que respecto a las deudas que se adquirieron del 2008 al 2011, hemos pagado ya 3.872.040 euros. El presidente ha reiterado la apuesta del Gobierno de Extremadura por este festival incrementando su presupuesto y ha destacado la implicación de 21 empresas, entre las que se encuentra el Banco Santander, que han colaborado este año en el festival. Por último, ha vuelto a proponer a Jesús Cimarro como director para la próxima edición.